El verano de 1969 debería haber sido el momento cumbre para Sharon Tate. Era una época de optimismo en Estados Unidos, una era de cambio cultural profundo. La música de los Beatles y los Rolling Stones sonaba en todas partes. Los jóvenes creían en el poder de las flores, en la paz y en el amor. Hollywood, como siempre, reflejaba ese espíritu. Las viejas normas se estaban rompiendo. Nacía un nuevo cine, más libre y atrevido. Sharon Tate era el rostro perfecto de esa nueva generación. Era una actriz con un futuro prometedor, una belleza que iluminaba la pantalla y que encarnaba la inocencia y la modernidad de aquellos años irrepetibles. Tate no era solo una cara bonita, había trabajado duro para hacerse un nombre. Después de pequeños papeles, su actuación en El Valle de las Muñecas le valió una nominación al Globo de Oro. Era una estrella en ascenso, respetada por su talento y su profesionalidad. Su vida personal parecía sacada de un cuento de hadas. Estaba casada con Roman Polanski, uno de los directores más innovadores y aclamados del momento. Vivían en una casa idílica en Cielo Drive, en las colinas de Los Ángeles. Estaba embarazada de 8 meses y medio, esperando a su primer hijo. Representaba todo lo que la cultura hippie y el flower power prometían. Media Group, Sharon Tate in Flowing Dressing Garden, 1960s couple, embracing in flower power style, at stock, at distribute _ equally, belleza, éxito, amor y una nueva vida en camino. Ese mundo de ensueño, sin embargo, estaba a punto de chocar con una realidad mucho más oscura. La casa del 10.050 de Cielo Drive no era solo un hogar. Era un símbolo del nuevo Hollywood, un lugar de encuentro para artistas, músicos y actores que estaban redefiniendo la cultura popular. Era un refugio de creatividad y libertad, alejado del rígido sistema de estudios del pasado. La felicidad de Sharon Tate y sus amigos parecía inquebrantable, una postal perfecta del sueño californiano. Nadie podía imaginar que ese mismo lugar, ese santuario de glamour y esperanza, se convertiría en el escenario de una masacre que marcaría a toda una generación. La ingenuidad de la época era palpable. Las puertas se dejaban sin cerrar con llave. La gente confiaba en los demás. El movimiento contracultural había creado una falsa sensación de seguridad, una creencia de que el mal pertenecía al viejo mundo, al establishment contra el que se rebelaban. Pero bajo la superficie de paz y amor, otras fuerzas se agitaban. Fuerzas de resentimiento, de locura y de violencia. La historia de Sharon Tate es la historia de cómo esa burbuja de optimismo estalló de la forma más brutal posible. Su vida, llena de promesas, se convirtió en el trágico símbolo del fin de una era de inocencia que nunca volvería. Lejos del brillo de Hollywood, en los desolados parajes del Spahn Ranch, se gestaba la pesadilla. Allí vivía Charles Manson, un delincuente de poca monta con un largo historial criminal. Manson era un hombre carismático pero profundamente perturbado. Había pasado gran parte de su vida en reformatorios y prisiones. Al salir de la cárcel en 1967, en pleno verano del amor, se encontró con un mundo que no entendía, pero que supo manipular. Se rodeó de jóvenes descarriados, chicos y chicas que buscaban un propósito, una figura paterna, alguien que les dijera qué hacer. Les ofreció una comunidad, un sentido de pertenencia. Los llamó la familia. Manson no era un líder hippie cualquiera. Su filosofía era una mezcla tóxica de ideas sacadas de la Biblia, la cienciología y las canciones de los Beatles. Estaba convencido de que se acercaba una guerra racial apocalíptica. La llamó Helter Skelter, tomando el nombre de una canción del White Album del grupo británico. Según su delirante profecía, la población negra se levantaría en armas contra los blancos. Él y su familia se esconderían en el desierto para sobrevivir al caos. Una vez terminada la guerra, saldrían de su escondite para gobernar sobre los supervivientes. Era una visión demencial, pero sus seguidores creían ciegamente en cada una de sus palabras. La vida en el Spahn Ranch era una mezcla de libertad anárquica y control absoluto. Manson dominaba a sus seguidores a través de la manipulación psicológica, el sexo y el consumo de drogas como el LSD. Les lavó el cerebro hasta anular su voluntad. Los convenció de que él era una reencarnación de Jesucristo y que la muerte no era más que un cambio de estado. Para su familia, Manson era un profeta, un gurú. Para el resto del mundo, era un desconocido.
un músico frustrado que había intentado sin éxito entrar en la industria discográfica de Los Ángeles, un fracaso que alimentó su odio hacia el establishment de Hollywood. El plan de Manson era retorcido. Creía que la guerra racial no empezaba porque la población negra no sabía cómo iniciarla. Por eso, decidió que la familia tenía que cometer una serie de asesinatos brutales contra gente rica y famosa de Los Ángeles. La idea era que los crímenes parecieran obra de activistas negros radicales, como las Panteras Negras. Quería mostrarles cómo se hacía. Los asesinatos de Cielo Drive no fueron un acto de violencia al azar. Fueron el primer paso de un plan macabro, diseñado por una mente desquiciada, para desatar el apocalipsis en la Tierra y cumplir su propia profecía de poder. La noche del 8 de agosto de 1969, la tranquilidad de Cielo Drive se hizo añicos. Charles Manson no fue a la casa, pero envió a sus discípulos más leales. Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian recibieron una orden simple y aterradora: ir a esa casa y destruir a todos los que estuvieran dentro de la forma más horrible posible. La elección de la casa no fue casual. Allí había vivido antes Terry Melcher, un productor musical que había rechazado a Manson. Aunque Melcher ya no vivía allí, para Manson la casa seguía representando ese mundo de Hollywood que lo había despreciado y humillado. Era el objetivo perfecto para su venganza. El primer acto de violencia ocurrió antes incluso de llegar a la casa. Al entrar en la propiedad, se toparon con un coche. Dentro estaba Steven Parent, un joven de 18 años que simplemente había ido a visitar al guardián de la finca. No tuvo ninguna oportunidad. Tex Watson lo asesinó a sangre fría con 4 disparos. Fue la primera víctima de una noche de terror absoluto. Después, el grupo se dirigió a la casa principal. Cortaron la línea telefónica para que nadie pudiera pedir ayuda. La pesadilla no había hecho más que empezar. Dentro de la casa, Sharon Tate y sus amigos no sospechaban nada. Dentro se encontraban Media Group, Sharon Tate at Home, 1960s, Pregnant Woman in White Nightgown, 1960s Interior, at Stock at Distribute _Equally, Sharon Tate, embarazada de 8 meses, Jay Sebring, un famoso peluquero de celebridades y exnovio de Tate, Abigail Folger, heredera de una fortuna cafetera, y su novio, Wojciech Frykowski, un amigo de Polanski. Los asesinos irrumpieron con cuchillos y una pistola. La escena que siguió fue de una brutalidad inimaginable. Los ataron y los aterrorizaron. Las súplicas de Sharon Tate por la vida de su hijo no nacido fueron ignoradas. Susan Atkins más tarde confesaría haberle dicho: «Mira, zorra, no me importa nada de ti. No me importa si vas a tener un bebé. Vas a morir y no siento nada por ello». El horror se desató sin piedad. Jay Sebring fue disparado y apuñalado. Abigail Folger y Wojciech Frykowski lograron escapar de la casa, pero fueron perseguidos por el jardín y apuñalados decenas de veces. La carnicería fue total. Sharon Tate fue la última en ser asesinada, apuñalada 16 veces. Antes de marcharse, Susan Atkins usó una toalla empapada en la sangre de Tate para escribir la palabra pig, cerdo, en la puerta principal. Era parte del plan de Manson para incriminar a revolucionarios negros. La escena que descubrió la policía a la mañana siguiente era dantesca. Había terminado el verano del amor. Hollywood y toda América despertaron a una nueva era de miedo. La policía de Los Ángeles se encontró con una escena del crimen que desafiaba toda lógica. La brutalidad era extrema, pero el motivo parecía inexistente. No había señales de robo. Las víctimas eran personas conocidas, pero sin enemigos aparentes que pudieran explicar semejante salvajismo. La palabra pig, escrita con sangre en la puerta, desconcertó a los investigadores. La primera teoría apuntaba a un negocio de drogas que había salido mal, una hipótesis que no llevaba a ninguna parte. El pánico se apoderó de Hollywood. Las estrellas empezaron a comprar armas y a instalar sistemas de seguridad. Nadie se sentía a salvo. La sensación era que un mal desconocido y aleatorio andaba suelto. A la noche siguiente, el terror se repitió. A varios kilómetros de distancia, en el barrio de Los Feliz, el matrimonio LaBianca, Leno y Rosemary, fue asesinado en su casa con la misma crueldad. Los asesinos, esta vez con Manson presente, escribieron Death to Pigs y Helter Skelter en las paredes con la sangre de las víctimas.
La policía, increíblemente, no conectó los dos crímenes. Pensaron que eran casos aislados. La investigación del caso Tate LaBianca se convirtió en un laberinto de pistas falsas y callejones sin salida. Durante meses, los asesinos siguieron en libertad, viviendo con su líder en el desierto. La clave para resolver el caso no vino de una brillante deducción policial, sino de la propia arrogancia de los asesinos. La policía arrestó a varios miembros de la familia por cargos no relacionados, como el robo de coches. En la cárcel, Susan Atkins, sintiéndose importante, empezó a alardear de su participación en los asesinatos de Sharon Tate. Se lo contó a sus compañeras de celda con todo lujo de detalles. Les explicó quiénes habían participado, cómo lo habían hecho y por qué. Describió el sabor de la sangre de Tate y la indiferencia que sintió al apuñalarla. Esas confesiones escalofriantes llegaron a oídos de las autoridades. De repente, todas las piezas empezaron a encajar. La policía por fin tenía un sospechoso principal, Charles Manson, y una organización detrás de los crímenes, la familia. Los investigadores fueron al Spahn Ranch y al Barker Ranch, en el Valle de la Muerte, donde se escondía el grupo. Encontraron más pruebas, incluyendo las armas homicidas. La confesión de Atkins, junto con el testimonio de Linda Kasabian, que había actuado como vigilante pero no había participado en los asesinatos, fue fundamental. Kasabian, aterrorizada por Manson, decidió cooperar con la fiscalía a cambio de inmunidad. El mundo estaba a punto de conocer el rostro del mal que había aterrorizado a Los Ángeles. El juicio de Charles Manson y sus seguidoras se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes. Comenzó en 1970 y duró casi 10 meses. Fue un circo que capturó la atención de todo el país. Manson, lejos de mostrar arrepentimiento, utilizó el juicio como una plataforma para difundir su mensaje. Se presentaba en la sala con una X grabada en la frente, que luego transformaría en una esvástica. Sus seguidoras, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, lo imitaban en todo. Cantaban canciones, se reían durante los testimonios más espeluznantes y mostraban una lealtad fanática a su líder, demostrando el poder de su control mental. El fiscal, Vincent Bugliosi, tuvo una tarea monumental. Tenía que demostrar que Manson, a pesar de no haber estado presente en los asesinatos de Cielo Drive, era el autor intelectual, el responsable de ordenar las masacres. Su argumento se centró en la teoría de Helter Skelter. Explicó al jurado la extraña cosmología de Manson, su profecía de una guerra racial y su plan para incriminar a los Panteras Negras. El testimonio de Linda Kasabian fue crucial. Como testigo presencial, describió con detalle las órdenes de Manson y el horror de aquella noche. Su relato estremeció a la sala y al mundo entero. El comportamiento de los acusados durante el juicio fue un desafío constante a la autoridad. En un momento dado, Manson intentó atacar al juez con un lápiz. Sus seguidoras, que acampaban fuera del juzgado, mantenían una vigilia macabra, rapándose la cabeza y grabando las mismas marcas en sus frentes. Querían demostrar que la familia seguía unida y que su lealtad a Manson era inquebrantable. Este espectáculo diario alimentaba el miedo y la fascinación del público. La gente no podía entender cómo unos jóvenes, aparentemente normales, habían podido cometer actos tan atroces bajo la influencia de un solo hombre. Finalmente, en enero de 1971, el jurado emitió su veredicto. Charles Manson y sus seguidoras fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración. Todos fueron sentenciados a muerte. Sin embargo, en 1972, la Corte Suprema de California abolió temporalmente la pena de muerte y sus sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua. El juicio no solo cerró un capítulo criminal, sino que también enterró simbólicamente los ideales de los años 60. El sueño hippie se había transformado en una pesadilla. La historia de Manson y la familia sigue siendo una advertencia sombría sobre el lado oscuro de la contracultura y la facilidad con la que la vulnerabilidad puede ser explotada por el mal.